Hoy de nuevo aquí en Ver TV Noticias con un nuevo programa de Claudio Raspado, pero en esta oportunidad con un invitado de lujo que es Felipe Mujica, secretario general nacional del partido MAS. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están las cosas? Bueno, muy bien, en este nuevo programa aquí también con María. Con la doctora Verdial. Con la doctora Verdial. Bienvenido, Felipe. En ese nuevo rol que tienen ambos. Sí. Bueno, hablándole Claudio Raspado a la gente, pues que es la característica de este programa. Eso está muy bien. ¿Cómo raspan? Bueno, diciéndole la verdad a la gente y la opinión del acontecer nacional aquí en el país. Hoy, por supuesto, un tema obligado con Felipe Mujica es los recientes resultados de las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Los resultados, los pocos y escasos circuitos que se contaron, todavía no se anuncian los famosos consensos y realmente queríamos la opinión calificada de tuya, pues como dirigente nacional de un partido político importante como el Movimiento Socialismo. Sí, bueno, yo creo que la primera cosa que habría que afirmar es que ya ese proceso que se hizo el domingo se va convirtiendo en un hecho que va quedando rezagado frente al conjunto de nuevas realidades que el propio hecho generó. Por distintas vías se van conociendo las dificultades y los problemas que implican haber realizado una primaria exclusivamente para legitimar la opinión de un grupo de partidos que ya estaba pretomada, y una primaria donde fundamentalmente quienes participan, quienes acuden a ella, son militantes de un grupo de organizaciones. Hemos visto el lamentable espectáculo que después se ha generado en la disputa de quién ganó, si yo tengo tantos votos y tú tienes tantos votos, si yo tengo tantos candidatos, etcétera, que todo eso forma parte de eso que nosotros hemos señalado en distintas oportunidades, que ese escenario de la MUC nunca ha podido definitivamente constituirse como una dirección política que pueda ver de manera global los problemas y las alternativas y las soluciones que hay que dar en Venezuela, sino que simplemente ha sido un espacio para que se produzca un reparto entre un grupo de organizaciones, donde hay unas que tienen un poco más de fuerza que otras, y entonces esas se convierten en un factor que lo que hace es que usufructa el concepto de la unidad y la presencia de las otras. Hemos comentado de distintas maneras cómo, en este caso, la confabulación de tres organizaciones, primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, le genera una derrota aplastante, los convierte en polvo cósmico, pues, para utilizar Es una frase bien interesante. la frase de Henry Ramos, tu compañero o tu compañero de partido, cuando se refiere al problema de cómo tratar las diferencias. Bueno, COPEI y Proyecto Venezuela quedaron convertidos en polvo cósmico, y también el grupo de María Corina, el grupo 20 Venezuela. 20 Venezuela. Y eso, por supuesto, es algo que no pasa desapercibido. El único que se salva es Voluntad Popular, que obtuvo una votación importante y que le permitió también tener una representación en candidatos. Pero al final, cuando tú revisas la nómina de candidatos o la lista de candidatos, te consigues con que todos son, con muy contadas excepciones, militantes de estas organizaciones políticas que lo que han hecho simple y llanamente es utilizar esa primaria para legitimar un resultado. Y en eso, que es otro aspecto sumamente destacado de todo este asunto, se parecen muchísimo a lo que ha hecho el oficialismo. La MUC dice, tenemos tantos candidatos para consenso, y el oficialismo llega y dice, tengo 80 puestos reservados para que la cúpula del oficialismo los decida, y lo demás va a primaria. Y desde el punto de vista de las descalificaciones, tú ves, por ejemplo, lo que dice en este momento el partido oficialista de las primarias y la manera en que la descalifica. Yo comentaba ayer en un programa con Vladimir, decía, tú vas a ver que dentro de poco los argumentos se van a invertir, y entonces lo que hoy dice el oficialismo de la MUC, mañana lo va a decir la MUC del oficialismo. No hubo que esperar mucho tiempo. En la tarde ya un vocero de la MUC señalaba que lo que se refería al fraude y a todo el supuesto engaño de las primarias era en verdad no eso, sino los 80 candidatos que el oficialismo había apartado para escogerlos en la cúpula. Es decir, que vamos a ver de aquí al momento en que se cumpla el periodo de tiempo para que se realicen las elecciones del oficialismo, que se van a invertir los papeles. Lo que decía el oficialismo de la MUC va a pasarlo ahora a decir la MUC del oficialismo, y nos vuelve a colocar
en la situación de lo que evidentemente el país tiene que romper, que es ese esquema de polarización, ese esquema de dos minorías que pretenden seguirle vendiendo al país Eso es una correcto. forma de hacer las cosas que definitivamente no le conviene ni a los venezolanos, ni le conviene en general a todo lo que el futuro del país tiene que construir, que tiene que ser fuera del esquema de la polarización. Felipe, pero se han abierto muchas críticas hacia la posición del MAS en relación a esa despolarización que pretende llevar la bandera del MAS y otras organizaciones políticas, individualidades y todo lo que eso conlleva, afiliándolo al gobierno. Como que, o sea, que lo que está haciendo la MUD es una perfección y lo que pueden estar haciendo el MAS o otros partidos por tratar de romper la polarización, bueno, es algo muy favorable para la población. O sea, ¿qué piensas tú de toda esa campaña, comenzando por algunos voceros de partidos políticos, en contra del MAS? Bueno, no es la primera vez que ocurre. Tú sabes que en Venezuela, yo lo comentaba ayer en una larga entrevista que me hicieron en una radio de Nueva Esparta, se ha utilizado siempre tres maneras de descalificar. Y es que, bueno, si tú quieres descalificar a alguien, le dices tú eres ladrón, tú eres homosexual o tú eres prostituta. Y eso ha sido históricamente así en la historia de Venezuela. Eso es cierto. Sí. Cada vez que tú quieres descalificar una opinión, lo acusas de alguna de esas cosas. Creo que es una cosa terrible el hecho de que se descalifique al mensajero sin escuchar el mensaje que se está dando. Nosotros tenemos un ejemplo típico, muy cercano, que fue las elecciones municipales. Las elecciones municipales, el más producto de las diferencias con la MUC, decide ir con su tarjeta. Y la MUC le compra un concepto a Capriles, que es que las elecciones municipales hay que convertirlas en un plebiscito Qué de lo que barbaridad. fueron las elecciones de abril, donde él compitió con Maduro. Entonces dice, bueno, vamos a hacer en diciembre un plebiscito de lo que pasó en abril. Nosotros le dijimos, eso es una torpeza, eso es un gravísimo error político, porque lo que se está eligiendo son alcaldes y concejales y hay que permitir que la gente elija lo que tiene que elegir. Bueno, no nos hicieron caso, nos descalificaron igual. En aquel momento nos dieron lo mismo. Característico que de éramos agentes del gobierno, etcétera. una constante. ¿Qué ocurrió? Bueno, llegó diciembre y la diferencia de los votos, que antes había sido 100.000 y pico de votos, entre Maduro y Capriles se convirtió en 1.200.000 votos a favor del gobierno, lo cual terminó de evidenciar lo que nosotros habíamos señalado. Ahora, ese esquema de pretender descalificar las opiniones cuando son divergentes, yo en estos días hablando con un dirigente, con un militante de Acción Democrática, no sé si es un dirigente, es un amigo de Acción Democrática, le comentaba que en esa tesis de la descalificación, si tú la das por buena, y uno decía, bueno, vamos a dar por bueno que es que el MAS le están dando dinero para que divida, y vamos a pensar que tu argumento es correcto. Y le dije, ¿y cuánto le están dando a la MUC para poner la torta que están poniendo ahorita? Porque el problema es así, Sí, dividir... Y la magnitud de quién hace más Claro, daño. ¿cuál es el peor daño? Un supuesto partido que está bajo esa situación, como pretenden acusar al MAS de esa situación, o un grupo de organizaciones que se equivoca. En ese contexto cualquiera pudiera decir lo mismo, es que a la MUC le están dando dinero. O le están dando instrucciones. Claro, y entonces cuando tú dices, ¿quién divide a quién? Por ejemplo, si yo soy en la MUC y yo decido que una persona que vive en el Zulia, me lo llevo a encabezar la lista de Bolívar, o si yo agarro un diputado importante en el estado Lara y lo anulo porque no quiero que vaya y entonces coloco allí a una persona que viene del estado Sucre, o cosas como las que ocurrieron ahora en esta primaria. Entonces, ¿quién divide? ¿Quién es el responsable? La MUD, evidentemente. Es evidente que hay una cadena de errores, una cadena de situaciones, y cuando ellos atacan al MAS, y cuando pretenden atacar al MAS de la manera que lo pretenden colocar vinculado al gobierno, uno le puede aplicar a ellos eso que se dice coloquialmente, que es que cada ladrón juzga por su condición. Eso es correcto. Y entonces, en ese contexto, nosotros simplemente les hemos dicho, miren, ustedes pueden acusarnos de lo que ustedes quieran. Nosotros hace mucho tiempo que no tenemos nada que ver con ese tipo de situaciones, de tener que estar discutiendo una cosa o la otra. Simplemente nosotros estamos haciendo una política. Nos quitamos la camisa de fuerza de tener que ir detrás de la MUC o al lado de la MUC sin la posibilidad de ni siquiera poder discutir, y estamos asumiendo una política de cara al país. Ahora, yo te voy a decir algo, y lo he reiterado en otras oportunidades aquí en este programa con María. Es que realmente la intolerancia se ve de parte de la MUD.
porque lo ideal hubiese sido, si ellos pensaran en el país, hubiesen hecho primarias en todos los circuitos, para las listas y para los circuitos. Pero realmente no pensaron en el país, yo pienso que pensaron en la repartición, lo que tú muy bien acotabas, son prácticamente en un 90%, quizás más, dirigentes de los partidos. Pues aquí no hubo dirigentes sindicales, gremiales, sociales, estudiantes, vecinos, en fin, una variedad, que es lo que pide Venezuela. Yo estoy consciente, por las visitas que yo hago, por la gente que yo hablo, de que los venezolanos están esperando otra cosa. Yo veía con mucho asombro cuando en estos días en el programa, en otro canal de televisión, Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia, en una forma despectiva, cuando el periodista le preguntaba, bueno, pero hay partidos que están fuera de la MUD, que piensan que deben haber otros candidatos distintos, de otra forma, que debe haber una variedad, el movimiento del socialismo. Cuando él nombró el movimiento del socialismo, Tomás Guanipa se dirigió al partido más de una forma despectiva, lo que tú acabas de decir, que es un afín al gobierno nacional, que para allá y para acá. Yo le he manifestado muchas veces a la gente en las calles que cuando he escuchado esta intolerancia, inmediatamente te descalifican, como tú muy bien lo reseñabas al principio. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque aquí ha habido 1000 comentarios de que los dirigentes de la MUD se reúnen, unos con José Vicente Rangel, otros con Diosdado Cabello, otros con diferentes... Con Jagua. Entonces, bueno, realmente, ahora eso no es lo importante, ellos van a hacer eso de manera permanente, porque viene una nueva Venezuela, viene una nueva dirigencia política, viene una nueva oposición, viene un nuevo liderazgo, y eso por supuesto les preocupa porque afecta a sus propios intereses. Sí, bueno, yo creo que la primera consideración que habría que hacer sobre eso es sobre la manera en que Primero Justicia actúa. Primero Justicia es la mejor expresión de lo que es el sectarismo partidista como concepto. Yo no creo que en mucho tiempo en Venezuela haya existido una organización tan sectaria como es esta que es Primera Justicia. Y en especial algunos líderes son la mejor demostración de eso. Yo he visto a personalidades, a miembros de la dirección de Primera Justicia comportándose frente a sus propios partidarios de una manera que es verdaderamente inaceptable desde el punto de vista del tratamiento entre seres humanos. Yo creo que ese tipo de opiniones, cuando se dan de esa manera, al primero que descalifican es el que la emite. Es correcto. Yo creo que si Guanipa, no sé si la ha emitido o no, pero tú dices que la has emitido. Sí, yo las escuché. Si él la ha emitido, el primero que se descalifica es él. Y entonces él simplemente lo que hace es reiterar con ese tipo de opiniones lo que todo el mundo sabe de él, que es la expresión nítida del sectarismo, de la irracionalidad, de la persona que se coloca simplemente frente a sus intereses. Bueno, entonces, por supuesto, alguien que diga eso está descalificado de antemano, y entonces no vale ni siquiera la pena discutir el hecho. Pero lo que sí vale la pena discutir es el problema de cómo se conduce la MUC frente a esas situaciones de irracionalidad, que es lo que hemos dicho en otro momento. No es una dirección política. Al no ser una dirección política, entonces, ¿qué es lo que está planteado ahí de forma permanente? Lo que hemos dicho, el reparto electoral. Porque si fuese una dirección política, tendría que tener una idea de cómo manejarse frente al país que le permitiera, en primer lugar, tratar de comunicarse con todo el país. No se puede seguir estando frente a la realidad en la cual a los únicos que le hablan es a sus partidarios. Lo demás no importa. Y en eso también se asemejan plenamente a quienes dicen combatir, que es al oficialismo. Entonces, tú comienzas a ver una cantidad de similitudes entre las conductas del oficialismo y las conductas de ese sector, que al final el país lo termina identificando de la misma manera. No es casual que, por ejemplo, todos los estudios de opinión, en estos días, ayer, estábamos comentando un estudio de opinión que circuló en una reunión que hubo en la Católica, hecho por el hijo de Félix Seija, donde se señala una cantidad de números en donde la primera cosa que reconoce es que expresamente el esquema de la despolarización se ha venido imponiendo como conducta de los ciudadanos venezolanos. Con eso se cumple una cosa que hemos dicho, que es que los ciudadanos van a una velocidad superior a cómo van los partidos, eso porque se trata de intereses distintos. Y después señala expresamente que en los números que él agrupa, que el país cada vez se aproxima a tres grandes grupos de opinión.
dos minorías polarizadas, que es el oficialismo y la MUC, y un sector que cada vez es más amplio, que no se identifica con ninguno de los dos, que trata de ver cómo construir una alternativa. Situación esta que, por cierto, no es nueva en Venezuela, se ha presentado en otros momentos. En el año 93, con Caldera y el Chiripero, se presentó exactamente una situación de este tipo. Sí, muy parecida. Y se logró quebrar el bipartidismo, lo que era en aquel momento la polarización de la época. Posteriormente, cuando Chávez es candidato al 98, también se rompe la polarización, porque Chávez gana con votos, con votantes que provienen de los partidos de oposición, sí. Tenía los votos del MAS y derrota también un esquema de polarización que le habían impuesto, e incluso se lo habían impuesto con la anuencia del Consejo Nacional Electoral, que separó unas elecciones en un momento donde las elecciones estaban convocadas de otra manera. Y de la misma forma, todos esos procesos regionales que se dieron cuando se produjo la aprobación de la elección directa de alcaldes y gobernadores también rompieron la polarización. Y hay un último ejemplo reciente que fue en el año 2007, cuando Chávez pensó que podía seguir polarizando después de haber derrotado a Rosales en las elecciones presidenciales, y cerró el Canal 2 y tomó una medida absolutamente impopular. Y después pensó que también podía ir a la idea de someter la reforma autoritaria, y la pierde. Y la pierde con una diferencia entre su resultado presidencial y el resultado de esa elección, que fueron 3,5 millones de votos, que seguramente es un récord mundial. Entonces, Venezuela tiene, o los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, hemos tenido momentos en los cuales le hemos dicho a quienes han querido polarizar, basta, hasta aquí llega este asunto. Yo creo que en este momento en Venezuela se está reeditando una experiencia similar, y está apareciendo con mucha nitidez una parte muy grande del país que no quiere saber de ninguna de estas dos minorías. Nos corresponde a los que estamos creyendo en eso, que compartimos esa idea, terminar de dotar a esa parte del país de liderazgo, de proposiciones, que se pueda hacer de manera descentralizada, de manera regionalizada, que permita que esos candidatos no sean a imagen y semejanza de lo que estamos criticando. Y que vivan en el circuito. No solamente que vivan en el circuito, sino que sean líderes, que no tienen por qué ser solamente militantes de partidos, sino que sean sectores de la sociedad civil, que tengan conocimiento de los problemas, que tengan soluciones regionales, que puedan impedir que desde Caracas se imponga una línea en donde yo digo, aquí hay 80 que me los reservo, o aquí hay unos consensos que me los reservo, y son exactamente lo mismo. Son dos cúpulas repartiéndose unas determinadas posiciones, y vamos a hacer una primaria para lo que quede. Entonces, por supuesto, eso el país no es que no se percata, no es que no se da cuenta. El país se percata y el país se da cuenta. Y eso cada vez se expresa con mayor incidencia en los estudios de opinión pública. Podríamos decir entonces, María, que la posición del movimiento del socialismo es una ventana, es una esperanza, es una compuerta que se abre para esa gente que no se identifica con ninguno de los dos polos, y que ustedes van a tener la oportunidad de hacer que sean representativas estas nuevas alternativas dentro de esa nueva ventana, como muy bien lo mencionaba yo, para esta gente que no se ha decidido. Si tú revisas estos comentarios que yo te estaba haciendo sobre experiencias anteriores, te vas a conseguir con un hecho que hay que destacarlo, porque fue una parte de la historia. El momento del año 93 con el Chiripero y Caldera, el momento de Chávez en el 98, el momento de las elecciones regionales después de la aprobación de la ley de elección directa de gobernadores y alcaldes, el único punto común que tiene esos tres momentos políticos es el MAS. El MAS fue el proponente de la elección directa de gobernadores y alcaldes. Es verdad. El MAS fue con Caldera el que estructuró en un periodo muy corto, 7 meses, esa proposición alternativa ante el bipartidismo que significó Caldera en aquel momento, y que permitió con una alianza como la que se construyó en ese momento ganar las elecciones. El MAS fue decisivo en la victoria de Chávez en el año 98, y en este momento es el MAS, nuevamente el partido que asume la tarea, asume la responsabilidad y los riesgos, por supuesto, que esto implica, de decirle al país, es posible construir las cosas de una manera distinta, es posible que ese Parlamento no sea la reedición del que tenemos,
es posible que ese parlamento termine siendo un parlamento despolarizado, donde el país pueda haber finalmente un parlamento plural, Bueno. un parlamento que se ocupa de lo que tiene que hacer, un parlamento que no le sirve simplemente a un gendarme para imponer líneas y a unos opositores que no encuentran qué hacer frente al gendarme, sino que se pueda construir un parlamento donde quienes estén allí sepan que tienen el deber de representar a sus estados, que tienen el deber de defender a los ciudadanos y que tienen el deber de poder construir una solución plural, una solución que permita que en vez de dos minorías enfrentadas y confrontadas, se abra un espacio para el pluralismo, se abra un espacio para una manera de hacer las cosas distintas. Yo colocaba un ejemplo que me enteré recientemente de él. En el municipio Monseñor Iturriza, que queda en Falcón, allí hubo una elección municipal, como en todo el país, y se produjo un resultado interesante, que es que 3 o 4, no sé, la Cámara no sé si tiene 8 o tiene 9, fueron unos de la MUC y otros del oficialismo. Y el MAS sacó un concejal, una concejal porque es una mujer. Esa señora resultó electa presidente de la Cámara. Y cuando parecía que lo que iba a pasar allí era que ese voto tenía que inclinarse para un lado o para el otro, bueno, apareció una conducta que ha sido permanente, que es que allí la única manera de tomar decisiones es por consenso. Y se toman por consenso porque ese voto actúa expresamente en función de tratar de que se produzcan acuerdos y no confrontaciones o victorias pírricas a una mayoría por Bueno, que eso diferencia sirva del de voto. ejemplo. Sí, Bueno, el programa se nos fue hoy con el invitado especial, con Felipe Mujica, y bueno, muchos temas todavía que abordar. Quedó corto. Y sí, quedó corto en realidad para lo que tantos temas que fueron abordados en el momento por Felipe. Y bueno, quedamos pendientes para una próxima participación. Creo que está a la expectativa esas elecciones del PSUV también, que Felipe mencionaba, que se van a parecer mucho a los resultados que tenemos de las primarias de la MUC. Entonces, bueno, nos vamos y hasta el próximo programa. Hasta luego. Bienvenido. Gracias, Felipe, por aceptar la no, invitación. gracias a ustedes, fue un rato sabroso. Pero si no me dejaron hablar.